Hola, buenos días. Os presento a Javier Ares, CEO de Covertech, una empresa líder en soluciones tecnológicas para la gestión empresarial. Con una trayectoria consolidada en el desarrollo de herramientas innovadoras, Javier es un referente en la automatización de procesos financieros por su experiencia ayudando a empresas a optimizar su eficiencia y rentabilidad. Hoy nos acompaña para hablar sobre el Rastreator de Precios, una herramienta que posee un motor de búsqueda automatizado potenciado con inteligencia artificial avanzada que transforma la gestión de las compras. Deseando conocer este software, os dejo con Javier Ares. Cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, en primer lugar, gracias a todos por conectaros. La verdad es que teníamos una lista de inscritos de unas 150 personas, más o menos, que la verdad es que, bueno, pues nos deja muy contentos porque ya llevamos una serie de webinars contando cosas y, bueno, vemos que el interés continúa y la verdad es que, bueno, pues da gusto estar con gente con ganas de mejorar y que comparten la ilusión que tenemos nosotros por hacer las cosas cada día mejor dentro de nuestras posibilidades. Hoy me toca hablar de un proyecto que empezó en esta empresa hace unos 5 años más o menos, perdón, y que básicamente consistía en que se nos ocurrió, en tiempos de la pandemia, se nos ocurrió hacer un comparador de precios. Hacer un comparador de precios es una herramienta, es algo bastante complejo, no por la parte técnica en sí del desarrollo, sino porque requiere tener de alguna forma dominadas las bases de datos de los principales fabricantes y mayoristas y, como sabéis, pues la cantidad de artículos que hay es inmensa y después cada fabricante y cada mayorista a veces llama las cosas de forma distinta, con diferentes códigos de proveedor, con diferentes referencias de proveedor y eso pues dificulta mucho saber que esta válvula que vende Pecomark es la misma válvula que vende Saltoki o que vende Salvador Skoda, porque las venden con nombres un poco diferentes y con referencias de proveedor diferentes y eso pues al final dificulta mucho las comparativas. Entonces, bueno, pues la primera fase que tuvo este proyecto fue intentar unificar las bases de datos y para eso, perdonad, para eso realmente lo que hemos hecho ha sido crear una base de datos de precios y nos hemos repasado los principales fabricantes y mayoristas y hemos empezado a hacer lo que nosotros llamamos el mapeo, que básicamente consiste en empezar a identificar similitudes e intentar identificar que ciertos artículos son los mismos, ¿no? Todos sabemos que quizá el 50 o el 60% de los artículos que venden nuestros principales mayoristas son los mismos, fabricados por los mismos y con las mismas características, pero como digo, con diferentes referencias. Para esto contratamos a una persona hace ya 5 años que ha estado trabajando en esa base de datos, ha estado haciendo sus desarrollos. Hoy en día tenemos ya una base de datos, yo creo que bastante completa, en la que manejamos muchísimos artículos y tenemos muchas referencias de diferentes proveedores de ese mismo artículo. Y entonces, bueno, pues una vez hecho este gran trabajo, pues lo siguiente que tocaba ya era empezar a hacer las comparativas de precios, ¿no? Para hacer las comparativas, pues estamos utilizando diferentes herramientas y una de ellas es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos ha venido un poco Dios a ver porque ha automatizado buena parte del trabajo que manualmente veníamos haciendo ya desde hacía tiempo y bueno, pues nos facilita mucho porque es capaz de hacer comparativas mucho más rápido de lo que las haríamos nosotros, ¿no? En resumen, ¿qué es el rastreador de precios? Que ahora os voy a enseñar cómo funciona y va a ser todo como mucho más entendible. Pero básicamente para que lo entendamos todos es una base de datos que pretendemos que sea la estándar del sector. Esa base de datos va a tener relación con muchísimos proveedores y vamos a poder tener un artículo con diferentes referencias de proveedor y lo que queremos es que podáis consultar vuestros precios con vuestras condiciones particulares en tiempo real y también el stock en tiempo real. Es la herramienta que vamos a ver hoy. La base de datos que tenemos, ¿no? Hemos hecho un recorte de la base de datos para hacer el ejemplo. Hemos cogido artículos que los tenemos muy bien configurados pues para que podáis ver cuál es la potencialidad que tiene el asunto. Y también, pues bueno, uno de los puntos de este webinar no es vender el Rastreator porque no consideremos que está lo suficientemente bien como para poder venderlo, pero sí lo que queremos es enseñaros cuál es la herramienta,
deciros que de aquí a Navidad esto va a estar en perfecto funcionamiento y que para eso vamos a necesitar la colaboración de algunos de vosotros y, por tanto, el que quiera apuntarse a hacer de conejillo de Indias, pues vamos a estar encantados de tener vuestra compañía en el proyecto, porque estamos ya en la fase de empezar a hacer pruebas reales con clientes reales. Nosotros, como sabéis, de las empresas españolas que facturan más de 1 millón de euros en el sector de calefacción, climatización y frío industrial y comercial, tenemos en torno a un 20% aproximadamente de cuota de mercado. Son más de 150 empresas las que trabajan con nosotros ya. Entonces, pues, bueno, algo más del 20%. Y, bueno, pues lo que queremos es que 3, 4, 5, 6 de esas empresas colaboren con nosotros y se hagan un poco de punta de lanza del proyecto para que después, dentro de unos meses, lo podamos ya sacar pues, testeado por gente real, ¿no? Entonces, ya digo, cuando terminemos el webinar, sí que me gustaría que aquellos que les interese participar, pues que nos lo digan o que nos manden después un correo electrónico si tienen nuestros datos de contacto para que, bueno, pues para que seleccionemos un poco las empresas que vayan a participar del proyecto. Ventajas de participar y ser conejillo de Indias, pues básicamente que van a tener el Rastreator para poder utilizarlo toda la vida sin ningún coste. El Rastreator es una herramienta que tendrá un coste en el momento en que la saquemos al mercado, pero aquellas empresas que se decidan a ayudarnos a ultimar las pruebas en producción, pues tendrán la ventaja de poder disfrutarlo siempre. Daremos publicidad a estas empresas, las pondremos como casos de éxito y, bueno, pues confiamos en que nos ayuden mucho, ¿no? Sin más dilaciones, creo que la idea se ha podido entender. Entonces, voy a compartir mi pantalla, os enseño nuestro programa. El Rastreator no está circunscrito a nuestro programa. Alguien que no tenga nuestro programa también lo va a poder disfrutar. Pero bueno, pues nosotros hemos hecho un módulo dentro de nuestro software para poder enseñar cómo funciona y que todo el mundo lo vea de forma operativa. Al final tendréis, por supuesto, que me imagino que surgirán 1000 dudas. Tenéis la posibilidad de preguntar lo que queráis y nos podemos extender lo que necesitéis. Así que, sin más, voy a compartir mi pantalla y empezamos. Mirad, creo que la estaréis viendo ya. Mirad, esto que estáis viendo, para aquellos que no conozcáis nuestro ERP, esto que estáis viendo es un proyecto. Un proyecto en el que hay unas diferentes, voy a minimizar para que se vea quizá más sencillo. Hay diferentes partidas. Esto es un acondicionamiento de un edificio de clima y agua caliente sanitaria. Y aquí pues tenemos un edificio con diferentes plantas, diferentes elementos que vamos a poner y, por supuesto, dentro de cada partida tenemos pues una serie de materiales y una serie de mano de obra. Este sería un poco el estilo que seguramente todos manejáis a través de herramientas de Presto o como sea. Pues esto es un poco la estructura típica de un presupuesto de calefacción, clima, frío, es decir, partidas, subpartidas, capítulos, materiales, mano de obra. Y yo ahora me encuentro aquí que en este presupuesto tengo una lista de materiales de un montón de cosas que tengo que comprar, ¿no? Y ahora resulta que quiero hacer una comparativa de esto porque tengo que empezar a lanzar compras. Entonces, ¿yo qué haría? Pues una vez que tengo la obra montada y tengo todos los materiales ya configurados, diría, bueno, pues me voy a hacer una consulta de compras a través de web. ¿Esto qué va a hacer? Pues ahora se va a conectar con el Rastreator, va a coger toda esa lista de artículos que yo tengo puesta dentro de mi proyecto y me los va a mostrar y me va a decir, mira, para tu obra se supone que necesitas todos estos artículos. Y ahora tú me dirás de qué quieres que yo te rastree, ¿no? Entonces puedo coger y decir, mira, pues quiero que, si entro dentro de cada artículo, puedo ver qué proveedores, por ejemplo, aquí veo que esta unidad exterior la tiene Saltoki, la tiene Noverec y la tiene Climamanía. Entonces, voy a decirle al sistema que coja esta unidad y que me haga una consulta. Entonces, yo le doy al botón de consultar y el sistema lo que va a hacer ahora es navega por las páginas web de Saltoki, de Noverec y de Climamanía con mi usuario y mi contraseña y me va a decir cuál es el precio y cuál es la disponibilidad. ¿Qué me acaba de ahorrar? Pues me acaba de ahorrar tener que entrar yo en las diferentes webs a hacer esas búsquedas. Si yo voy artículo por artículo, ¿veis? Aquí me dice cuál es el precio, cuál es mi precio a día de este mismo instante y aquí me dice que hay stock de las 3. Entonces digo, pues mira, si Saltoki me vende con esta referencia de proveedor esta unidad exterior a 842 y la tiene en stock,
pues yo desde aquí podría decir, pues este artículo me lo añado a mi selección. Es decir, acabo de adjudicarle a Saltoki la compra de este artículo. Eso no significa que yo le acabo de hacer el pedido. Simplemente me acabo de guardar que Saltoki es el mejor para esto. Y ahora digo, mira, pues en lugar de este artículo voy a rastrear, pues no sé, este panel decorativo. Lo marco y le digo, consúltame precios. El sistema va a volverse a mover, va a empezar a hacer las consultas, en este caso en Saltoki, Coproben y Grupo Disco, y si estos proveedores tienen página web y yo tengo acceso con usuario y contraseña a esas páginas web, me lo va a decir. Y si no tengo web, no me lo dirá. Aquí me va a decir que en Saltoki me lo venden a 2,74 y hay en stock, y sin embargo Coproben pues me dan estos precios y me pone aquí que hay un error en la consulta. Probablemente lo que ocurre es que o no tengo usuario y contraseña para estos dos proveedores, o que su web en este momento no está operativa, o lo que sea. Aún así me saca unos precios de PVP, que son precios que, vamos a decir, que son como los precios oficiales, ¿no? Entonces digo, bueno, pues a Saltoki vuelvo a añadir a la selección. Esto que veis que yo voy haciendo artículo por artículo, por supuesto, podría seleccionar todos y decirle que me busque precios y stock. No lo voy a hacer porque se va a tirar 3 minutos y 3 minutos esperando en una pantalla viendo cómo el sistema hace el trabajo, pues es un poco pesado, ¿no? Pero sí puedo, por ejemplo, coger, no sé, pues estas dos válvulas, esta y consúltame precios y stock. Y entonces el sistema realmente lo que está haciendo es navegar por las páginas web por mí. Y esto me está ahorrando a mí hacer una consulta comparativa importante. Por tanto, aquel proveedor con el que trabajéis que ya tenga comercio electrónico y venda online, podemos hacer el rastreo perfectamente. Fijaros, en esta Saltoki, que en este caso, la verdad es que se están teniendo un éxito brutal los de Saltoki, porque en Saltoki tienen stock y además tienen artículos. Perfecto, pues lo marco y vuelvo a añadirlo a mi selección. Y con esto lo que estoy haciendo en esta pestañita de selecciones es ir reservándome aquellos artículos que yo he seleccionado y a quién quiero hacer la selección. Y de aquí después lo tengo muy fácil. Genero directamente los pedidos de compra. También podría actualizar en la orden de trabajo o en el proyecto mis costes, porque fijaros qué utilidad más interesante. Yo hago un presupuesto a un cliente y antes de meter los márgenes le digo al sistema, oye, dime cuánto me cuesta cada uno de estos artículos, mi precio. Entonces el sistema va a buscar nuestros precios y después sobre ese precio de coste real para mí a día de hoy meto el margen que quiera. Por tanto, no estoy trabajando con costes medios ni con costes estimados. Estoy trabajando con mi coste real a día de hoy, porque el sistema me ha actualizado los precios en tiempo real. Y yo creo que lo súper interesante de esto es eso, que el sistema nos va a permitir gestionar precios y gestionar artículos y consultas en tiempo real con sus correspondientes referencias de proveedor. Entonces, yo puedo coger toda la base de datos de artículos y hacer estas búsquedas. También podría buscar, en lugar de buscar un código de obra, podría buscar un presupuesto que estoy haciendo. O podría buscar todos los artículos de un tipo. Podría buscar en mi base de datos todos los artículos que yo tengo de tipo, no sé, bombas de agua. Podría hacer esta búsqueda y decirle al sistema, oye, quiero que todos los equipos que yo tengo de bombas de agua me las selecciones. Mira, yo en mi base de datos tengo 2 bombas. Pues quiero que de estas 2 bombas me las busques en las bases de datos y me actualices los precios, ¿no? Pues las selecciono y le digo, consúltame. No estoy haciendo una consulta para un presupuesto, estoy simplemente actualizando mi base de datos. ¿Qué mejor actualización de una base de datos que en tiempo real y además con mis usuarios, mis contraseñas y mis precios, ¿no? Mucho mejor que descargarme cualquier base de datos de cualquier artículo de un Excel que me manda no sé quién, ¿no? Entonces, yo aquí tengo todos mis artículos con los precios y digo, mira, pues Saltoki, que hoy lo está petando, pues lo marco. Y aquí también tengo el mejor precio, pues esto lo voy a convertir en mi precio de coste de artículo. Entonces, a partir de ahora, para mí esos artículos, mi coste medio será, pues en este caso, la tarifa de Saltoki. En resumen, ¿para qué sirve el rastreador? Para que nosotros vayamos trabajando con nuestra base de datos de artículos, vayamos haciendo presupuestos, ofertas, obras y en todo momento el sistema nos haga una comparativa de precios y disponibilidades en tiempo real que nos permita agilizar, optimizar
y facilitar mucho no solo los pedidos de compra a proveedor, sino también mantener nuestra base de datos actualizada de precios, que es algo que, como sabéis, cuando manejas un volumen alto de base de datos, pues es algo súper interesante. Entonces, esto es un poco lo que yo os quería contar hoy del rastreator, para que entendierais, por un lado, la idea, por otro lado, para que lo vierais funcionando, es decir, que esto no es una idea feliz, sino que es una herramienta que ya está funcionando. ¿Y ahora qué nos falta? Pues ponernos a trabajar con gente en el mundo real, que hagan presupuestos reales, que hagan proyectos reales, que podamos ver este rastreator, qué funcionamiento tiene en el entorno real y, por supuesto, recibir el feedback de aquellos que lo queráis utilizar y probar, con el objetivo de hacer una herramienta realmente potente, madura, que nos permita dentro de unos meses pues, poder sacar el producto al mercado ya de forma definitiva. Voy a dejar de compartir la pantalla porque entramos ya en la fase de preguntas y bueno, pues me imagino que María tendrá por ahí alguna pregunta ya de alguien. Pues sí, tienes ya un par de preguntas. Bueno, a mí me ha parecido muy interesante este producto, sobre todo por este tema de trabajar con costes reales para gestionar nuestros precios, que siempre es una ventaja, desde luego. Mira, pues te pregunta, en primer lugar, ha preguntado Raúl García, que dice que si trabajamos con otro RP, ¿cómo se suben los artículos para que funcione el comparador? Pues muy buena pregunta. Mira, el rastreator, lo que vosotros habéis visto ahora mismo en el rastreator, es la mecánica y también una carrocería. Es decir, la mecánica va a ser esa, la que veis, pero la carrocería que habéis visto es la de nuestro software de gestión. Pero esto lo vamos a desarrollar en formato web. Seguramente, no sé, en un mes, mes y medio lo tendremos ya en formato web. ¿Cómo vas a subir tu Excel de productos? Pues, bueno, ¿cómo vas a subir tu lista de productos? Pues en un Excel. Tú vas a sacar un Excel con todos los artículos que quieras rastrear. Ese Excel tendrá un formato pues, de código de artículo, descripción, tal, los datos que sea. Y ese Excel lo vas a subir a una web y le vas a dar al botón de rastrear. Y el resultado, lo que has visto, lo vas a ver en formato web también. Que los resultados en la web los quieres exportar a un Excel o a un XML o lo que sea para poder importarte esos datos a tu sistema, pues vas a tener esa posibilidad. Pero en principio, ya digo, la carcasa que has visto es la carcasa de nuestro ERP, pero esa carcasa la vamos a hacer exactamente igual en formato web para que sea accesible para cualquiera. Pero la mecánica de funcionamiento es la misma. Pues Adrián Izquierdo te pregunta si solo actualiza los precios que rastrea. En principio sí, es decir, la idea que nosotros tenemos es, hasta ahora lo que hemos hecho ha sido coger las bases de datos de todo el mundo y dedicar, pues bueno, pues mucho esfuerzo a mantener los precios actualizados, sobre todo los precios de PVP, porque nosotros no podemos saber cuáles son las condiciones que tiene cada cliente. Ese trabajo, que en principio es el trabajo por donde se nos ocurrió empezar, nos hemos dado cuenta que quizá no tenga mucho sentido. Es decir, ¿de qué me sirve a mí en mi base de datos tener actualizado un precio de un artículo que no uso? Pues lo que vamos a hacer es, cada vez que tú uses un artículo en un presupuesto, cada vez que lo uses en una obra, cada vez que hagas un pedido de compra, cualquier cosa que hagas con ese artículo se te va a actualizar el precio automáticamente a través de la base. Con lo cual, tú vas a poder lanzar tus actualizaciones de precios siempre que quieras. Y en el momento en que te acostumbres a preguntar el precio dándole un clic, ya no te vas a preocupar tanto de cuáles las tarifas que tienes en el sistema, sino que vas a saber que el precio que tienes es tu precio. Si yo ahora mismo hiciera un presupuesto, antes de presentar el presupuesto al cliente, yo le daría el botón del rastreo, porque igual resulta que esta válvula solenoide Danfoss de 3 octavos, que en mi base de datos está a 240, resulta que ahora vale 300 o 200, ¿no? Yo creo que es bueno acostumbrarse a que cuando hago un presupuesto o manejo un artículo, le dé a un botón de actualizar, para asegurarme de que lo que se maneja es lo correcto. Entonces, nuestra idea sí que es, efectivamente, que la base de datos se actualice de forma automática según se va utilizando. Y si tengo 20.000 artículos, pero solo utilizo 2.000, pues esos 2.000 los tendré actualizados. Pero el día que yo utilice el artículo 2001, el momento en que lo use se me va a actualizar. Por tanto, vas a tener la sensación de tener la base de datos siempre súper actualizada. Vale, tienes varias preguntas nuevas, pero vamos a terminar con este tema de Adrián Izquierdo porque todavía pregunta otra cosa. Si solo se actualizan los precios que rastrea, ¿cómo sé cuáles están actualizados y cuáles no? Pues porque mira, cada vez que tú veas un precio, nosotros vamos a ponerte la fecha de la última actualización. Por tanto, si tú quieres saber cuándo se actualizó por última vez ese precio, pues verás
que esta válvula vale 200 y su última actualización fue el 25 de junio. Si hoy es 27 de junio, pues lo tienes. Aún así quieres actualizar, pues le das el botón de actualizar. Pero vas a tener siempre fecha del último precio. Vale, mira, Anatoly Yasyuk te pregunta, ¿qué tipo de empresas es vuestro cliente? Supongo que no es el mismo precio de una pequeña empresa que se dedica a reformas de una constructora de bloques residenciales, por ejemplo, dice él. Bueno, nosotros trabajamos en principio con empresas instaladoras y mantenedoras de calefacción, climatización y frío industrial y comercial. Ese es el sector principal con el que nosotros trabajamos, que sería el CENAE 4922, creo que es. Ese es nuestro tipo de empresa. Pero como me imagino que ya supondréis, el Rastreator puede valer perfectamente para cualquier sector, porque lo que realmente hace es coge una base de datos y navega por las páginas web de los fabricantes y mayoristas, navega por ti. Eso es todo lo que hace. Lo mismo que hacemos las personas. Yo, si quiero saber un precio ahora mismo, entro en 3 páginas web de 3 mayoristas, veo lo que valen, me lo apunto en un Excel, hago una comparativa y ya está. ¿Qué ocurre? Pues que me ha llevado 3 horas hacer una comparativa de 60 artículos. Esto te lo hace en 30 segundos. Básicamente lo que hacen las Rastreator es esto. Entonces, creo que con esto ya has contestado a la pregunta de Elena Suárez, pero por si acaso yo te la leo. ¿Puede rastrear precios de cualquier proveedor? Sí. Siempre, hoy por hoy, el Rastreator lo hemos hecho para que rastree precios de proveedores que tengan páginas web de venta online. La siguiente fase, que empieza mañana, es que empecemos a hablar con aquellos mayoristas que no tienen venta online y les propongamos que nos dejen que nuestro Rastreator entre en su base de datos para hacer las comparativas de precios. Seguramente diréis, no van a querer. Pues los grandes seguramente no van a querer, pero es que los grandes ya tienen comercio electrónico. Los que sí que van a querer son los pequeños. Nosotros tenemos ahora mismo, entre todos nuestros clientes, un volumen de compra de unos 200 millones de euros anuales. ¿Cómo no va a querer un mayorista o un distribuidor pequeño, un distribuidor local, cómo no va a querer aparecer y ser rastreado por empresas que compran 200 millones de euros en total al año? Seguro, seguro, seguro que gracias a eso va a captar nuevos clientes y va por lo menos a estar en las comparativas, ¿no? Y a veces, si gana esa comparativa, pues recibirá un pedido. Por tanto, efectivamente, el Rastreator puede valer para cualquier proveedor y cualquier base de datos. Sí. Vale, pero como dice acá en izquierdo, ¿qué pasa con los proveedores que no tengan web? Los proveedores que no tienen web, nosotros vamos a empezar a hablar con todos los proveedores, por eso necesitamos unas cuantas empresas de conejillo de indias para que nos digan cuáles son esos proveedores. Vamos a hablar con ellos para enseñarles el producto y decirles, mira, cuando nosotros rastreemos, ¿quieres aparecer en ese rastreo? Si ese mayorista pequeño quiere aparecer, nos tendrá que dar acceso para que nosotros podamos, nuestro Rastreator pueda consultar, no a través de su web, sino a través directamente de su software de gestión, a través de lo que se llama una API, ¿no? Entonces, aquellos que tengan comercio electrónico de serie lo podemos incorporar, aquellos que no tengan, necesitamos hablar con ellos, lógicamente. Por eso os decía al principio que este no es un producto para venderlo mañana, es un producto que está en la fase final, necesitamos gente que nos aporte y que nos diga, fabricantes, mayoristas, que nos abra la puerta para que podamos hablar con ellos y poder sacar el producto realmente ya maduro pues dentro de unos meses. Dice Blas Ballesteros que cuando una bomba está descatalogada, por ejemplo, una bomba de Grundfos, ¿busca la nueva versión? No. Si nosotros lo que vamos a hacer, bueno, en principio por ahora no. Es decir, nosotros tenemos cada artículo con una referencia de proveedor. Si esa referencia de proveedor ya no está disponible, pues nos pondrá simplemente no disponible y ya está. Pero todavía no tenemos una función de artículo alternativo o artículo de sustituto. Precisamente para esto necesitamos ayuda de empresas, para que nos propongan esta casuística que, mira, no se me había ocurrido, pero efectivamente, ¿por qué no, no? Si el mayorista en su web publica que hay un artículo que sustituye a otro, pues captemos esa información y digamos que es un sustituto y cuál es el precio y cuál es la nueva referencia. O sea que para este tipo de casuísticas particulares es para lo que necesitamos a unas cuantas empresas que nos ayuden en la fase final del proyecto. Vale, Jaime Vázquez dice que ¿cómo será la codificación de los artículos? ¿Habrá una codificación general para poder rastrear los artículos? Sí, muy buena pregunta. Mirad,
Como bien sabéis, como decía al principio, cada mayorista tiene un código propio. Y eso, lógicamente, lo tenemos que mantener, porque si yo le compro una válvula a Salvador Escoda, pues se la tendré que comprar con la referencia de proveedor de Salvador Escoda. ¿Qué ocurre cuando un mismo equipo tiene diferentes referencias? Porque nosotros tenemos que tener una referencia genérica, que son los artículos CBT. Nosotros a todos los artículos padre, vamos a decir, les hemos llamado CBT y un código, pero cada CBT tiene 6 posibles proveedores con 6 referencias diferentes de proveedor, pero claro, nosotros cuando estocamos el material lo estocamos con la referencia CBT y cuando lo utilizamos en un presupuesto lo utilizamos con la referencia CBT, pero cuando lanzamos los pedidos de compra a proveedor, con la referencia del proveedor, y cuando recibimos el material se transforma esa referencia de proveedor a nuestro CBT. De esa forma podemos tener una base de datos normalizada. Recordad que al principio os decía que me gustaría que esta base de datos se convirtiera en el estándar del sector. Precisamente, nuestro objetivo es que todo el mundo que utilice Rastreator utilice los mismos artículos con las mismas referencias. Luego cada proveedor tendrá la suya, pero la referencia genérica que sea igual, de forma que el CBT 5850 sea la misma válvula en una empresa de Valencia que en un cliente nuestro de Galicia. Ese es un poco el objetivo, porque esa es la forma que tenemos de poder hacer rastreo. Dice José Luis Rodríguez, ¿tenéis introducidos proveedores de productos químicos tipo Brenntag, Quimidroga, BASF, Covestro, etcétera? Pues no me suena ninguno. Pero ya digo, no, de productos químicos no me suena. Pero no es muy relevante si están o no. Es decir, a nosotros incorporar un nuevo proveedor, si tiene venta online, nos lleva 15 minutos. Por tanto, ¿hay que incorporar nuevos proveedores que tienen venta online? Es muy sencillo. ¿Que no tienen venta online? Pues hablamos con ellos. Seguramente tendrán alguna herramienta de interconexión, porque esto es una cosa ya que muchas veces los propios software de gestión de los mayoristas tienen ya herramientas para conectarse con cosas. Entonces, si nos dan acceso y ellos están de acuerdo en que podamos rastrearles, pues no hay mayor problema. Pensad que esto del Rastreator, le hemos puesto el nombre de Rastreator porque sabéis que viene del mundo de los seguros, y en esto de los seguros, los propios seguros son los que quieren estar en el Rastreator, porque la gente busca en Rastreator. Si tú buscas en Rastreator un seguro y Mapfre no estuviera, pues Mapfre no vendería esos seguros. Al principio, yo lo sé muy bien porque estuve en el proyecto del Rastreator de seguros hace ya muchísimos años. Al principio los seguros eran un poco reacios, porque no les gustaba ser comparados. Pero al final se dan cuenta que si no estás en las comparativas, no vendes. Entonces, este es un poco el esfuerzo que tenemos que hacer. Montar una herramienta suficientemente potente como para que se empiece a utilizar masivamente y que todos los mayoristas quieran estar dentro del Rastreator. Al final, con eso ganan todos. El mayorista tiene la oportunidad de vender. Y el que utiliza el Rastreator va a comprar a unos precios mejores de los que estaba comprando. Entonces, los instaladores tenemos que ser los tractores del proyecto. Y en el momento en que lo seamos, los mayoristas se van a incorporar. Muchos de ellos ya están incorporados aunque no quieran, por el tema de que tienen venta online, pero el resto, pues habrá que contarles el proyecto, se irán incorporando y llegará un momento en que todo el mundo quiera estar en el rastreo. Este es un poco el objetivo del proyecto. También te preguntas si el programa transforma los códigos de los productos a CBT. Sí. Muy buena pregunta también. Claro, ¿qué ocurre? Pues que muchos de vosotros, todos, tenéis vuestras bases de datos ya montadas y vosotros tenéis vuestro artículo de Salvador Escoda 30, 50, 80, 27. Y tú dices, vale, yo es que tengo este artículo en mi sistema, pero ¿cuál es su correspondiente a CBT? Pues sí, una de las herramientas lo que hace es, para poder instalaros el Rastreator, tenemos previamente que pasar unas herramientas que lo que hacen es convertir vuestros códigos de artículo, no convertirlos, porque vuestro código va a seguir siendo el mismo. Yo no quiero cambiaros el código del artículo, pero se va a agregar como un código secundario que va a ser el código CBT, que es el que a mí me va a permitir poder rastrear las cosas, porque rastrear solo rastrea los artículos CBT. Por tanto, sí, hay una herramienta de relación entre vuestros códigos de proveedor y los CBTs. Hasta aquí están contestadas todas las preguntas. No sé si entrará alguna más, si tú quieres hacer también algo. Nuestra base de datos, que yo creo que esto es importante, la persona que lleva actualizando estos datos lleva 5 años actualizando, trabajando y haciendo relaciones entre diferentes proveedores.
Recuerdo que cuando contratamos a esta persona, era en plena pandemia, y la contratamos por videoconferencia, porque ni siquiera se podía salir de casa. Es decir, esto es un proyecto que ve la luz ahora, pero que lleva por detrás muchísimo trabajo hecho ya, y ya digo, estamos en la fase final. Te dice Sergio Castro que él tiene una empresa de reformas y compra mamparas, muebles de baño, accesorios de baño, espejos, ventiladores de techo, luminaria, etcétera. ¿Cómo busca él esos artículos? Bueno, pues nosotros ya digo que nuestra base de datos es de calefacción, clima y frío. ¿Qué tendríamos que hacer en ese caso? Pues incorporar las bases de datos de esos mayoristas, pedirle a la inteligencia artificial que nos haga los mapeos, que serían las relaciones mutuas, generar un código CBT para cada uno de esos artículos y a partir de ahí tenemos la posibilidad de rastrear. Es decir, esto al final, el objetivo de esto es, primero, tiene que estar circunscrito a un sector, porque es imposible hacerlo, es imposible tener todo de todo, ¿no? O sea, eso es totalmente inviable, pero la maquinaria es perfectamente viable para cualquier sector y cualquier base de datos. Vale, también te dicen que si la base de datos CBT es del programa y no se puede pisar. Sí, efectivamente. La base de datos CBT es nuestra. Por tanto, la podéis utilizar, pero no deberíais hacer ninguna modificación. Podéis hacer modificaciones, pero si las hacéis y entra una actualización nuestra, pues se machacaría, lógicamente. Entonces, ¿qué ocurre con la base de datos CBT? Que es tan completa que probablemente no vas a necesitar otra cosa. Porque los artículos de prácticamente todos los artículos que utilizas tienen código CBT ya, seguro, nada. Todos los artículos de Fecomar, Skoda, Saltoki, Bayer, todos estos que tienen miles y miles y miles de artículos, todos esos ya tienen un código CBT. Por tanto, no digo que no haya alguno, pero la gran mayoría sí. Vale. ¿Y cómo se preservan los descuentos de cada proveedor para cada empresa? Bueno, pues a la hora de incorporar la base de datos CBT tienes la posibilidad de prefijar tú unos descuentos o si no los quieres prefijar, en el momento en que hagas un rastreo va a salir tu precio, porque con tu usuario y contraseña lo que el mayorista te devuelve es su precio, es tu precio. Por tanto, el concepto es que yo tengo un 47 de descuento. Bien, pues tú puedes decir, pues mira, yo tengo un 47 de descuento para tal mayorista y entonces siempre vas a tener ese descuento y ya está. Pero si tú le das a rastrear y casualmente en aislamiento, en lugar de un 47 te han puesto un 40, pues se te actualizará el precio con el 40 de descuento. Porque lo que haces es consultas en tiempo real con tus usuarios y tus contraseñas, por lo tanto, tus condiciones. Y eso tiene la ventaja de que si para el año que viene, en lugar de un 47, pactas un 49, pues en cuanto rastrees de nuevo precios, la base de datos se te actualizará. Por tanto, cambia un poco la idea. Es decir, la idea ya no es tanto el hecho de que tengo una base de datos estática que yo voy actualizando precios año tras año, sino que se me van actualizando en tiempo real. Ahora te preguntan por cómo es este coste de tener vuestro programa anual, mensual, ¿cómo se paga esto? Bueno, no lo tenemos definido todavía. Es decir, todavía no tenemos una tarifa de precios para deciros cuánto va a costar tener el rastreador o qué coste de mantenimiento va a tener. Evidentemente, tendrá un coste de mantenimiento seguro, porque esto supone para nosotros tener máquinas consumiendo recursos y que, lógicamente, pues tienen que estar operativas y alguien tiene que mantenerlas. Por tanto, coste de mantenimiento tendrá seguro. Y tendrá un coste de licencia también, pero ese coste no tenemos muy claro si va a estar, va a ser un coste fijo o si va a ser un coste porcentual. Es decir, puede ocurrir que, digamos, el rastreador vale, voy a decir, 1.000, ¿no? O también podría ser que el rastreador cueste el 1% de lo que rastree o de lo que compres, ¿no? No sé, eso todavía no tenemos muy claro el preciario. No nos preocupa mucho hoy por hoy. Lo que queremos es sacar el proyecto al mercado y realmente hacer que funcione. Una vez que funcione y veamos un poco el feedback de los clientes, pues definiremos un coste. Nuestro objetivo con esto es que el coste no sea una barrera, vamos, porque creemos que ganamos mucho más expandiendo la tecnología que vendiendo la licencia. O sea, queremos muchos pocos, no pocos muchos.
Bien, tienes dos preguntas más. ¿Puedo elegir yo los proveedores que quiero que se comparen o se realiza siempre de forma automática en los que tenéis registrados y que tienen el producto? No, puedes elegirlos. Ten en cuenta que que tú en el programa vas a configurar en qué proveedores quieres que busque y vas a meter los usuarios y contraseñas tuyos para que el sistema lo sepa. Entonces, si yo no quiero que compares Novelec, pues no meto mi usuario y contraseña de Novelec y ya está. Por tanto, el sistema solo va a comparar en aquellos proveedores que tú quieras comparar. Y además, cada artículo, tú le vas a poder decir a cada artículo en qué proveedores quieres que compare. Entonces, claro, también es una pregunta muy lógica, porque si yo tengo un artículo que tiene 25 posibles proveedores, ¿me interesa que busquen los 25? Pues mira, igual prefiero que busquen los 2 o 3 principales, que son a los que yo más le compro, porque me interesa además comprar volumen en esos proveedores y que no busquen los otros 23, que me da un poco igual, ¿no? Entonces, sí, la respuesta a esa pregunta sí, pero todas estas cosas son las inquietudes de las empresas que están pensando en utilizarlo, pues, y es lo que necesitamos, vuestras ideas, ¿no? También te preguntan por la cantidad. A día de hoy, ¿cuántos artículos de proveedores están mapeados con el código CBT y qué distribuidores? Pues tenemos una lista larga, no sé, hay unos 40 o 50 entre fabricantes y mayoristas, 40 o 50. No sabría decirte exactamente, si quieres luego ya lo trataremos más en particular, pero hay muchos. La cuestión está, ya no es tanto en cuántos hay, sino que la fácil incorporación de nuevos. Entonces, pensad que si tenéis un mayorista local o alguien a quien le compráis mucho, pues podemos verlo y incorporar esa tarifa. Luego, aquí es como todo, el rastreador va a tener un volumen muy grande de artículos y de mayoristas principales, pero luego irán incorporándose pequeños también. ¿Y en qué se benefician las empresas que colaboran en precio exactamente? Bueno, pues que el rastreador les va a salir gratis la licencia y gratis el mantenimiento para toda su vida. Bueno, no está Es mal. decir, todos aquellos. Nosotros tenemos que hacer una selección, ¿eh? Si ahora mismo nos llegan 20 empresas que quieren participar, no podemos dar cabida a las 20. Y no podemos dar la cabida a las 20 porque haya mucho volumen de empresas lo vamos a hacer mejor, ¿no? Esto se me ocurre siempre el caso de la reunión de comunidad, ¿no? Porque bajen todos los vecinos no vamos a tomar decisiones mejores. Pues esto pasa igual. Tenemos que elegir 4, 5, 6 empresas que consideremos que son de sectores que nos pueden dar visiones diferentes para poder hacer un conjunto. Con eso, esas empresas seleccionadas serán las que tendrán que trabajar y van a tener que trabajar, van a tener que hacer su esfuerzo por echarnos una mano. Y con eso esperamos que para el final de año saquemos el producto ya disponible para usarse. A partir de ese momento eso no acaba ahí, porque a partir de ahí, si hay más empresas que quieren incorporarse y hay empresas que quieren que metamos otros sectores y tal, pues lógicamente lo valoraremos. Pero en principio buscamos eso, empresas significativas de sectores que nos puedan echar la mano. En principio no hay más preguntas. No sé si quieres puntualizar también. No, la verdad es que, bueno, creo que lo que hemos explicado yo creo que está entendido. Al final, un comparador de precios, no es más que un comparador de precios. Sí. Y creo que se entiende un poco cómo es el funcionamiento. Y nada más, simplemente pues agradecer a todos la asistencia, que además veo que por lo que veo aquí en la aplicación, las personas que han entrado casi todas se han mantenido, lo cual significa que han mantenido el esfuerzo y es de agradecer. Y nada, pues... Y tenemos una última duda, perdona, la última duda. No hay problema porque luego está entrando otro, tenemos tiempo, ¿eh? Si no tienes el rastreador, ¿cómo se actualizan los artículos de cada proveedor? Si no tienes el rastreador, pues nos tienes que pasar, o sea, te podemos actualizar los precios a través de un Excel o a través de algo así. Es decir, si tú tienes un Excel de un proveedor que te ha pasado todos sus artículos con sus precios, pues te lo podemos volcar y ya está. Es una base de datos, es como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Nosotros llevamos vendiendo nuestro software casi 20 años ya y hasta ahora, hasta el día de hoy, pues cuando los clientes han tenido que actualizar tarifas de precios, siempre lo hemos hecho a través de volcados de Excel. Esto es lo que queremos cambiar, pero sí, sin el rastreador las actualizaciones de precios son perfectamente factibles. Hasta ahora siempre las hemos hecho así, a mano, vamos. A mano quiero decir volcando en Excel. Además de los precios, ¿los productos tienen otra información como fichas técnicas o DAPs?
Pues mira, muy buena pregunta también. Por ahora no. Es decir, por ahora nos estamos centrando en precio y disponibilidad. Pero en el momento en que el rastreator se consolide y salgamos al mercado y esté funcionando bien, lo siguiente, por supuesto, es traerse fichas técnicas, traerse artículos alternativos, toda esa información adicional que puede ser útil, pues vamos a ir incorporándola también. Hoy por hoy rastreamos solo precio y disponibilidad. Bueno, y ya voy a preguntar yo, ¿qué fecha prevista tenéis para que esto esté consolidado? Pues mirad, nuestra idea es que a lo largo del último trimestre del año podamos ya hacer un webinar de presentación, podamos presentar también a las empresas que nos han ayudado y podamos realmente empezar a decir que es un producto que se puede suministrar. En estas cosas yo soy optimista por naturaleza y siempre me equivoco, pero la realidad es que para mí me encantaría que esto fuera cosa de septiembre, octubre, aunque probablemente sea cuestión de noviembre, diciembre. Pero nosotros realmente lo tenemos todo montado ya. Simplemente necesitamos hacer puestas en marcha de prueba, recibir estas ideas que la gente nos transmite, pues surgen muchas más cuando estás trabajando con ello y probándolo, y ir haciendo esas correcciones. Tenemos un equipo de 3 personas que se dedica exclusivamente a pulir, mejorar y hacer que el rastreator sea cada vez mejor. Y bueno, pues en eso estamos. Yo creo que para final de año ya por fin lo sacaremos. Llevamos 5 años invirtiendo en ello y ya tenemos ganas de ponerle fecha y hora. Así que sí. La idea es que sea para finales de año. Bueno, pues entonces espero que nos veamos en el próximo webinar de presentación. O si no, alguno de mis compañeros. Aunque sea atado con cinta aislante, pero de alguna forma lo tenemos que sacar a la luz. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Javier, y a seguir trabajando. Muy bien, estupendo. Pues nada, lo dicho, estamos en contacto. Que vaya muy bien. Gracias. Hasta pronto, adiós.